Y esta noche tenemos otra conversación en Mega Noticias Prime, en esta oportunidad con Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, quien gentilmente ha llegado hasta nuestro estudio. ¿Cómo le va? Buenas noches, diputado. Muy bien, José Luis. Hola, Soledad. ¿Cómo está? Buenas noches, diputado. Usted maneja la tabla de discusiones de los proyectos, conoce además dónde están las prioridades hoy día en la agenda legislativa. La pregunta es súper concreta. ¿Dónde está puesto el acelerador hoy? En todo lo que corresponde a retornar el orden y la seguridad y, por lo tanto, la agenda de seguridad propuesta por el gobierno o en la agenda social. Tenemos dos focos distintos, Soledad, y soy súper claro en eso, porque es lo que recién conversamos. La agenda del gobierno ha dado prioridad al retorno de la tranquilidad. Hablemos los términos generales y del orden público. El ojo nuestro, además del orden público, está puesto en la agenda social. Porque una cosa finalmente lleva a la otra. O sea, si al final de cuentas no damos una respuesta concreta y contundente a lo que se ha venido acumulando como rabia, como incomodidad con un sistema que al final te segrega y te castiga, si no resolvemos eso, no para ni la marcha ni la violencia. De tal manera de que no es solamente, y voy a usar bien el término, no solamente con una acción represiva de la violencia, que creo que en algunos momentos es necesario, vamos a resolver el problema, porque lo que vamos a tener es una calma transitoria y una vuelta para atrás. Hoy día hay mucha gente que perdió el miedo, y eso es re complicado, sí, al miedo a hacer lo que sea necesario. Sí. No al miedo de decir, al miedo de hacer, y eso empieza a transitar por una línea muy resbalosa respecto diputado, a lo que significa la posibilidad de pararlo. Lo que estamos viendo hoy en las calles, los saqueos, la turba, la violencia, las armas de fuego, no tiene nada que ver con ese 1.200.000 acá en el centro, no tiene nada que ver con los caceroleos, ni con las marchas con lienzos, ni los carnavales preciosos que hemos visto en todo el país. Tiene que ver con violencia pura, ya se ha dicho desde la Fiscalía que acá hay crimen organizado, lo ha dicho la policía, y este es otro fenómeno. Entonces hoy día la gente está desesperada. Y el orden público parece prioritario para poder alcanzar todas las metas que necesitamos, y lo han dicho todos los sectores, o gran parte por lo menos en los sectores, cierta transversalidad de acuerdo en que hay que tener el orden público. Por eso le pregunto de inmediato, ¿usted considera que es pertinente que las Fuerzas Armadas custodien infraestructura crítica? Y le pongo como antecedente que ayer atacaron una planta, una estación de transmisión de CGE, de la compañía eléctrica en Copiapó. Sí. Complejo el comentario porque tiene dos nudos súper claros. El primero es si quienes están saqueando y quemando son principalmente, por las cifras de quienes son detenidos, alrededor de un 70-80% de gente que tiene un historial de delito. Y son la mayoría jóvenes. La pregunta que uno se hace es, bueno, esto es una nueva manera de robar, que antes se hacía de noche y ahora se hace a la luz del día porque es parte de un proceso y parte de una respuesta, o nos vamos un poquito más adentro y la pregunta es, ¿por qué son jóvenes? Y yo un segundo me detengo al por qué son jóvenes. Cuando uno revisa las cifras históricas de desempleo juvenil, te das cuenta de que hemos sido no solamente mezquinos, sino que no hemos sido capaces en un país que ha perdido industrialización. ¿Ya? Y en ese escenario, como agregación valor de lo que hacemos, porque nosotros somos exportadores y productores de materias primas, cuando tú no generas agregación de valor, no le estás dando oportunidad a las nuevas generaciones de engranarse en el sistema de no solamente empleo, sino que de actividad económica. En ese escenario, la tasa de desempleo juvenil es brutal. Entonces, la pregunta que uno se hace, en aquellos barrios, los jóvenes que patean las piedras, como dice González, Jorge González, y que se sienten no solamente defraudados, sino que se siente que se perdió la esperanza. ¿Qué es lo que hace ese joven? Finalmente termina siendo presa de los narcotraficantes que le ofrecen plata fácil, termina siendo presa de la posibilidad de que si no tengo pega, en una de esas, chuta, yo tengo que agenciarme algo y lo hacen por el camino fácil. O sea, ese es lo profundo. En lo inmediato, sin ninguna duda, que esto se está escapando de las manos porque ya se ha reconocido oficialmente que las policías están siendo sobrepasadas. Y entonces, por eso le decía la pregunta, ¿usted va a apoyar el proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas cuiden la infraestructura crítica? Entiendo el alcance y fue algo que conversamos con el presidente de la República hace exactamente 40 y tantos días atrás. En la primera semana que se inició el conflicto y tuvimos una conversación en donde le planteé al presidente que habláramos de política, más que hablar de lo que aparecía en los medios o de lo que estaba ocurriendo. Hablemos de política. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo resolvemos en la profundidad y cómo lo resolvemos en la inmediatez? No es partidario, estamos entendiendo. No, ¿y sabes por qué?
no es porque no reconozca, y ojo, fíjate, fui yo, y lo digo con humildad, el que le dijo al presidente, cuidado con los servicios estratégicos. Ya hablé de agua, hablé de electricidad, pero cuidado, en ese momento todavía Carabineros tenía la capacidad de hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Pero ya no la tiene, diputado. El problema es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para contener, sino haciendo lo que ellos saben hacer. Y lo que ellos saben hacer es disparar a quien tiene que disparar. Y creo que es muy complicado hoy día tener un par de muertos a manos de las Fuerzas Armadas. El propio ejército lo ha hecho, no digo... No lo ha dicho público, pero les genera una incomodidad porque ellos saben que están en una situación muy compleja. Pero no me quiero perder ese punto porque usted estaba preocupado de la situación económica del país, de la situación de las pymes, lo estábamos conversando recién. Pero resulta que son las pymes las que están sufriendo los saqueos, las que están sufriendo también las grandes empresas. Pero a todas aquellas, en este minuto hay gente que está perdiendo trabajo, que ya no tiene. Estamos a fin de mes y hay mucha gente que está siendo desvinculada. Mucho más de lo que se cree. Claro, entonces ellos no pueden trabajar porque les vienen a saquear. Y no pueden reabrir los locales porque ya se los quemaron. Entonces, y usted mismo dice que Carabineros está sobrepasado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su propuesta, digamos? La propuesta es muy concreta y la hemos venido insistiendo durante semanas. Entreguémosle al país una respuesta clara de aquellas 3 grandes heridas que la han venido diciendo desde el principio. Ya hay una respuesta en salud, que es insuficiente, pero tenemos que comprometernos en una reforma. Ya hay una respuesta en pensiones, que es bastante importante, y cuando uno revisa, yo creo que se ha hecho un esfuerzo, y hay que reconocerlo. Es un esfuerzo importante también, pero hay que entrar a la reforma previsional, porque aquí las ISAPRES ni la AFP se han tocado en ninguna de las dos, ni en la salud ni en la previsión. ¿Y la tercera? Están piolitas. Y la tercera tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, que hasta hoy día subir 10.000 pesos, 12.000 pesos, porque acuérdense que es ingreso mínimo, no es salario mínimo, por lo tanto es proporcional a lo que la gente gana. Claro. Por lo tanto, ahí hay un problemita que fue el objeto de las 3 reuniones que tuve hoy día en La Moneda. Ya. Entonces, bueno, en este escenario, claramente, si logramos... cree que hay que avanzar en la agenda social y eso va a resolver los problemas de violencia. Si logramos que la calle se tranquilice en términos de la marcha de protesta, si los dirigentes se suben a los acuerdos, porque lo que ha pasado es que tanto el acuerdo para la nueva Constitución se hizo con políticos, en buena hora que se logró, es un buen acuerdo, pero no había ningún dirigente en la mesa, por lo tanto a los 5 minutos le estaban quitando el piso porque no estaban. Bueno, pero lo que usted dice en concreto, diputado, es subamos a los dirigentes a la mesa de unidad social, perdone, para que podamos ir conversando, ¿no? Porque dado esto, se va a ayudar a encontrar la paz social. Otros dicen exactamente lo contrario. Es un camino. Es uno de los caminos, pero otros dicen que no importa cuáles ofertas se hagan, si esas ofertas se triplican, por ejemplo, el mismo ministro de Hacienda, hay un sector que lo que quiere es violencia y vandalismo, y tiene aterrados a los vecinos. Nosotros hoy día estuvimos conversando cerca de 40 minutos en nuestro matinal aquí en el canal y los vecinos pedían y exigían seguridad. Sí. Algo que el Estado no les da gratuitamente, es lo que los ciudadanos merecen. Asegurar el orden público. Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, usted lo ha dicho, y desde allí surge la preocupación. Entonces, para ir buscando medidas concretas, ya que usted ya nos acaba de comentar respecto de que no es partidario de la presencia militar en la infraestructura pública, por lo tanto, Carabineros sigue más o menos contando con la misma dotación y ejerciendo más o menos lo que está haciendo hasta ahora, hasta que se le haga una reforma más o menos potente. ¿Cree en concreto usted que las convocatorias a movilizaciones, por ejemplo, también aportan a esta violencia en el sentido de que se escudan los delincuentes, el lumpen, los vándalos en las grandes movilizaciones? ¿Haría un llamado usted en esa área? Ha dado la respuesta, Soledad. Porque finalmente, como se escudan en la movilización social, Carabineros tiene 2 pegas, pues. Cuando se desbanda la movilización con estos grupos extremadamente violentos, y estoy convencido con una suerte de organización que no se vio al principio y que hoy día claramente se expresa, Carabineros está distraído en 2 frentes. El frente en esa marcha que se desbanda y en el frente de los saqueos que están no solamente derivados de allí, sino que en los alrededores. Por lo tanto, si logramos llegar a un acuerdo nacional a través de los dirigentes sociales para decir, mire, esto es lo que puede hacer el país, pero en grado que incluso nos haga correr un poquito la frontera de lo recomendable en términos de endeudamiento nacional, lo que queda decir, aquí muchachos, esto es lo que pudo hacer Chile. Y de aquí para adelante, Carabineros se concentra en la parte violenta en serio, ya no distraído y separado en 2. ¿Y esos dirigentes de la Mesa de Unidad Social, usted cree que están disponibles para esa conversación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para ceder, porque en una negociación uno gana y pierde. Soledad, José Luis, llevamos 40 y tantos días de
de desorden nacional, de desencuentro nacional, y recién la reunión de la mesa social con el gobierno se produjo esta semana, el día miércoles. Recién la primera conversación, y evidentemente los dirigentes que están molestos porque no habían sido convocados, por una cosa que lo hayan invitado el sábado, pero es como invitar a mi casa y no les doy la dirección, pues si no les dicen la fecha, la hora, en fin, qué sé yo. Recién se reunieron anteayer, en buena hora, en buena hora. Ahora, pero entiendo, diputado, que desde la primera semana el presidente invitó a todos los partidos, incluido el Partido Comunista. Bárbara Figueroa, que es de la CUT, una de las líderes de la mesa, es comunista. El Partido Humanista es del Frente Amplio, que también fue invitado. Mario Aguilar es del Partido Humanista. O sea, tampoco ha habido puente entre la mesa de unidad social con sus propios partidos, por decirlo de alguna manera. Es que pueden ser dos cosas distintas, porque, ojo, el movimiento social no tiene un liderazgo político claro. Uno puede suponer que hay unos partidos más cercanos que otros, pero al final la marcha no acepta políticos metidos en las marchas. Los que han querido introducirse han salido bastante trasquilados. Por lo tanto, la marcha es un referente que surge de manera inorgánica, es autoconvocado. Claro, no hay banderas partidos. No, entonces no se resuelva con gente que no es validada por la propia marcha, no se resuelve con los partidos políticos que son populares, cualquiera sea. Y usted en ese sentido es partidario y hace un llamado también a detener las movilizaciones, ¿no? A llegar a acuerdos, detener las movilizaciones y así poder controlar un poquito más la violencia. Concentrarse en la violencia. Lo entiendo perfecto. Sobre el ingreso mínimo garantizado, diputado, ¿usted cree que debe ser 500.000 pesos líquidos como lo plantea la Mesa de Unidad Social después de todas las explicaciones que se han dado técnicas y desde Hacienda, desde el Ejecutivo? Mira, el gobierno lo que hizo fue presentar una propuesta que en definitiva no son 49.000 pesos por parejo, ¿no? Porque es un ingreso mínimo, no es un salario mínimo. Por lo tanto, a la persona que gana 301 le llegan 49, pero el que gana 340 le van a llegar 10 lucas. Y eso es un proporcional. Lo que nosotros estamos, y fue mi conversación hoy día, ya mejoramos un poquito las pensiones, ¿cierto? Y ya por lo menos tenemos 2 años más y vamos a quedar con el 50% parejito desde la edad de jubilación hasta para arriba, digamos, ¿no? Nos falta la clase media y ahí tenemos un problemita que tenemos que resolver con la reforma y la reforma está trancada. Por lo tanto, cuando entramos con el pilar contributivo para la clase media, estamos resolviendo una cantidad importantísima de gente que son un poquito más de 1 millón de personas. Y eso sale del 1% adicional. Vamos resolviendo eso. Tenemos algo en la mejora de salud que no es una reforma, porque ni la ISAPRE se ha tocado, ni tampoco el sistema de atención primario, excepto el per cápita que subió 500 pesos y eso es re bueno. Entonces, ¿qué nos queda? El ingreso mínimo garantizado. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que superar la barrera de los 400 y de ahí. Hay 2 acusaciones constitucionales en el camino. La de Andrés Chadwick, que ayer prosperó en la Cámara y que ya salta al Senado, y contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es su posición frente a la acusación del presidente? Al presidente. Bueno, me imagino que ustedes ya saben mi posición frente al exministro del Interior. Sí, claro. Yo voté en contra de la cuestión previa, o sea, a favor de la acusación y acusé también, porque entiendo que aquí tienen que haber responsabilidades políticas. Pero ¿Llegan al presidente? Con la del presidente de la República. Lo que pasa es que aquí se reparten las pegas. El presidente no puede ser responsable de todo lo que pasa con sus 20 y tantos ministros. Para eso hay especialidad y para eso hay responsabilidades. Y el tema de orden interno del país responde al ministro del Interior. Y se lo dijimos hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, es quien tiene que apechugar respecto de los desórdenes que se producen en su área de influencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y lo he dicho desde hace rato, yo voy a votar en contra de la cuestión de fondo de la acusación constitucional contra el presidente de la República por 2 razones. Porque es el ministro del Interior el responsable directo y lo segundo, descabezar el gobierno en este momento, para mí, manera de ver la situación, sería extremadamente peligroso para Chile. Hablando de momentos concretos, ¿no? Y de lo que estamos viviendo, diputado, una pregunta final y muy breve también, por favor, en su respuesta, dado el tiempo que nos queda. ¿Están disponibles los diputados para trabajar los fines de semana, para asumir más horas de trabajo, para poder evacuar estas tremendas agendas que tenemos en materia de seguridad y en materia social también? Yo creo que ustedes sienten que eso es lo que espera la ciudadanía. Lo digo con absoluta claridad. No solamente sí, lo hemos estado haciendo desde el principio, Soledad, porque cuando el gobierno anunciaba proyectos, pero los proyectos no llegaban al Congreso, nosotros nos autogestionamos, limpiamos toda la agenda, toda, y colocamos todos los proyectos, aunque sean de moción y el gobierno no les ponga urgencia, los pusimos todos y los tramitamos todos. Todos los proyectos que hay hoy día, y alrededor de 6 o 7 los estaba revisando antes, mira, esta semana sacamos 4 proyectos.
Sacamos la ley de fármacos 2. Entonces hay disposición. Sacamos el fortalecimiento del Senabás para que los remedios bajen. La próxima semana tenemos 2 proyectos de seguridad. Este fin de semana van a entrar 2 proyectos en apoyo a las MIPYME y los vamos a poner con urgencia. En fin, no. Okay. Suspendimos la disposición semana de trabajo es otra. 100% de la Cámara de Diputados, y hablo también por el Senado, 100% para trabajar. Las próximas semanas distrital, no son vacaciones, es pegar las regiones. Vamos a trabajar en Valparaíso. Perfecto. Diputado, muchas Diputado gracias. Flores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Discúlpeme la chacharía, No, pero... bien, muchas gracias.